Saludos. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Existe realmente Dios o es solamente una invención del ser humano? La razón por la que me gusta la historia es porque cuando la estudio puedo imaginar personas, cosas, eventos que sucedieron en otra época, en otro lugar, en otro tiempo, y eso me permite entender un poco la cosmovisión de las personas en esa época, en ese tiempo, en ese lugar. Por eso, cuando estudio las culturas antiguas, puedo ver que hay un interés generalizado por la adoración a un ser superior. Puedo ver, por ejemplo, una similitud entre los egipcios y los chipchas. Las dos culturas adoraban al sol de una o de otra manera, porque veían en el sol como a un ser superior y pensaban que por su poder, por la manera como calentaba la tierra, él debía ser Dios. Alguien dijo, el hombre fue creado para adorar y va a adorar. Ahora, o el hombre adora a la creación o adora al creador. Eso depende de lo que el hombre haga, de la cercanía que tenga o ya con la creación o ya con el creador. Algunos proponen que el concepto de un creador, un ser superior llamado Dios, surgió en la mente del hombre por la necesidad del hombre de fabricar algo a lo cual adorar. Sin embargo, cuando analizamos realmente el concepto de la existencia de Dios, podemos darnos cuenta que es un concepto que surge no por la necesidad del hombre, sino por una abrumadora cantidad de evidencias que muestran que realmente ese ser superior sí existe y que podemos comunicarnos con él y que de hecho quiere comunicarse con nosotros. Entonces, no es la necesidad del hombre de creer en un ser superior como el creador de todo cuanto existe, sino las evidencias que nos llevan a aceptar que realmente él existe. Cuando observamos todas las cosas que la mente humana puede crear, nos maravillamos. A veces pensamos, bueno, y ahora el hombre hizo esto, ¿qué más podrá hacer en el futuro? A veces vemos una máquina, por ejemplo, hace muchos años veíamos los teléfonos convencionales, teníamos que marcar con un disco, marcábamos, nos comunicábamos con las personas y para nosotros era maravilloso podernos comunicar con alguien que estaba en otro lugar. Pero en la medida que ha ido evolucionando la ciencia, el hombre ha ido entonces también desarrollando nuevas cosas. Por ejemplo, hoy disponemos de teléfonos celulares con los que no solamente podemos comunicarnos, sino que también podemos ver a la otra persona en tiempo real sin importar la distancia a que esta persona se encuentre. Entonces, cuando pensamos en eso, esa capacidad que tiene el hombre para crear, pues tenemos que compararla con la creación misma. Porque si bien es cierto el hombre puede crear a partir de la materia prima, existe un ser que crea no solo a partir de materia prima, sino que también crea sin necesidad de materia prima. Porque antes del universo, ¿qué había? Y bueno, es difícil para nosotros entender esos conceptos porque nuestra mente humana es limitada tanto por el tiempo como por el espacio. Entonces, quiero que empecemos a estudiar la historia, pero vamos a estudiar la historia contada por alguien que estuvo al comienzo de la historia. Porque cuando escuchamos la historia contada por una persona nos da unos detalles, otra persona puede darnos otros detalles. Es decir, depende de la cercanía que tenga esa persona con la historia que está siendo contada. Ahora, si vamos a hablar de la historia de la creación del universo, de la creación del mundo, de la creación de todo cuanto existe, pues lo más lógico es que que partamos desde la persona que creó, que lógicamente estaba en ese lugar y nos puede decir exactamente qué fue lo que pasó. Por eso los invito a que nos acompañen en una serie de videos en los que vamos a estar conociendo a Dios mientras caminamos con Él. Bienvenidos.